Y bueno, agradezco a Areli que me haya invitado el día de hoy para contar la última historia de toda esta semana, porque los niños en diferentes días han estado estudiando la vida de Daniel y cómo él llegó a tener una relación muy íntima con Jesús a tal grado de llamarlo su amigo. Y me gustaría que juntos vayamos al capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel sobrevivió al colapso del imperio del rey Belsasar, y después vino el rey, Darío, después vino el rey Nabucodonosor. Y algo que es muy poco común a nuestros días es que cuando hay un cambio de gobierno, pues se decida que en el mismo equipo estén los integrantes de los equipos anteriores, porque viene un nuevo gobierno y se traen a nuevas personas. Así que en los primeros versículos nos damos cuenta que el rey Darío, viendo que Daniel no había apoyado la política del último rey, decide integrarlo a su gabinete. Y eso es como que lo primero extraño que nosotros vemos. ¿Pero por qué? Versículo 6, vayamos todos juntos siguiendo la lectura, capítulo 6 del versículo de Daniel. Es porque Daniel era superior a los gobernadores y pensó ponerlo en el reino. Entonces, esto empezó a ser una amenaza para los sátrapas y gobernadores que querían enriquecerse ilícitamente del reino. ¿Por qué? Porque Daniel era una persona responsable. Versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no hallaron motivo alguno o falta. ¿Por qué motivo? Porque era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. ¿Y qué le daba esta fidelidad? Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ningún motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Es decir, era un hombre que era responsable, llegaba temprano, cumplía con sus deberes, y esto era una amenaza porque ellos querían enriquecerse ilícitamente de las riquezas del reino. Entonces le propusieron al rey crear un decreto donde se prohibía demandar a cualquier dios u hombre alguna cosa que no fuera el rey. Y quien no siguiera esto iba a ser echado a un foso de los leones. ¿Y se imaginan cómo esta amenaza también para Daniel de no tener esa libertad de adorar a Dios? Y bueno, el versículo 10 nos muestra cuál fue su reacción ante esta situación. Porque sabiendo que no podía él adorar a Dios, ¿qué pudo haber él sentido? Miedo, incertidumbre. Pero el versículo 10 nos muestra cuál fue la actitud de él ante esta situación. Y dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como solía hacerlo antes. Este versículo dice que hizo una oración de última hora, así como que: Dios, por favor, protégeme. No, ¿verdad? ¿Qué da a entender la frase que dice: se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes? ¿Qué indica la frase como solía hacerlo antes? Que ya lo hacía, era parte de su estilo de vida. Y algo que me llama la atención de su actitud es que se arrodilló y dio gracias delante de su Dios. Y es la primera pregunta que yo me hago. ¿Qué persona, sabiendo que enfrenta la muerte, ora y da gracias? Como que no es congruente, ¿verdad? ¿Por qué motivos habría de dar gracias Daniel si está a punto de afrontar la muerte, una amenaza de muerte? ¿Se imaginan por qué motivos él pudo haber dado gracias en ese momento? Porque confiaba en Dios. Yo
cuando leo esta parte digo, ¿por qué motivos habrá dado gracias él en ese momento de crisis o de tensión? Y creo que una de las primeras cosas por las que pudo haber dado gracias es porque en el pasado Dios estuvo con él y sus amigos. ¿Recuerdan? En otros momentos de su vida, Dios estuvo con él y sus amigos. ¿Recuerdan algún momento por el que pudo haber dado gracias de que experimentó la presencia de Dios, su poder y su cuidado? Cuando él fue llevado a Babilonia como esclavo por primera vez, una de sus primeras pruebas tuvo que ver con el tema de la alimentación, ¿verdad? Y fue la primera ayuda que le pidió a Dios. Y él, como dice el capítulo 1, versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. ¿Y cuál fue el resultado? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Otra ocasión en la que él pudo haber dado gracias de cómo Dios estuvo en su vida y le dio cuidado fue cuando, ¿se acuerdan sus amigos? Que había también por ahí la obligación de adorar a una estatua del rey. Y quien no lo hiciera iba a ser echado a un horno de fuego. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el desenlace de esa historia? Nuevamente Dios proveyó de cuidado hacia sus amigos. Él no estaba ahí en ese momento, pero él pudo haber dado gracias por todas esas ocasiones en las que en el pasado también lo cuidó. Otro motivo por el que pudo haber dado gracias es que ya en esa época había algunos salmos y los salmos nos recuerdan muchas promesas de Dios. Así que vamos a ir al Salmo 46:1, porque probablemente también dio gracias por las promesas que Dios tiene en la Biblia para nosotros. Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora vamos al Salmo capítulo 34, versículo 7, por favor. Páginas atrás, Salmo 34, versículo 7, por favor. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Los defiende. Y bueno, la historia dice que Daniel, como solía hacerlo antes, oró, se arrodilló, y los que estaban ahí atentos dijeron: Rey, pues ya él oró a su Dios y él fue llevado al foso de los leones. Pero saben, Dios cumplió esa promesa en su vida. Vamos a ir ahora al versículo 22. Capítulo 6, versículo 22 de Daniel dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué maravilla que Daniel pudo ver cumplidas estas promesas en su vida. Y así como Dios le proveyó de cuidado a Daniel a través de ese ángel, puede hacer esa promesa una realidad en nuestra vida ahora. Finalmente, ¿por qué otro motivo pudo haber dado gracias él? Y vamos ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Y dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, y por último, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es otro motivo por el que nosotros podemos dar gracias, porque es la voluntad de Dios. Y voy a contar una pequeña historia que es una leyenda, pero ayuda a ilustrar el poder de la gratitud en nuestra vida. Se dice que un hombre fue como al taller de Satanás y vio que tenía ahí Satanás muchas canastitas con semillas. Y entonces le preguntó: oye, Satanás, ¿qué tienes aquí? Pues mira, estas son las semillas que yo siembro en el corazón humano. Y entonces vio ahí como que las semillas de la envidia, las semillas de
del egoísmo, la semilla de la violencia, la semilla de la flojera, pero vio una canasta muy grande y era la que más semillas tenía. Y le preguntó, oye, ¿por qué esta es la canasta con más semillas? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué es la que tiene más semillas? ¿Por qué es la más grande? Le dijo, es que mira, no en todos los corazones pega la envidia, porque hay gente que es muy compartida. No en todos los corazones pega la flojera, porque hay gente que es muy trabajadora, muy responsable. No en todos los corazones pega la violencia, porque hay gente que es respetuosa, que es amorosa, paciente. Pero ¿sabes? Esta semilla seguro pega en cualquier corazón. Y este joven le preguntó, oye, yo quiero saber cuál es esa semilla. Dice, es la semilla del desánimo. Y es cierto, ¿quién no se ha sentido desanimado alguna vez en su vida? Si yo le pregunto, a ver, alce la mano, ¿quién no se ha sentido desanimado? Realmente que todos nos hemos sentido desanimados alguna vez en nuestra vida. Pero le dijo, ¿sabes? Hay un corazón en el que esta semilla no pega. Y él le dijo, a ver, yo quiero saber en qué corazón. Y Satanás le dijo, en el corazón de una persona agradecida. Y es cierto, la gratitud es el mejor antídoto para el desánimo. Y es aquí cuando tiene sentido cómo probablemente pues no quedó registrada la oración de Daniel en ese momento. Yo quisiera saber qué pudo haber orado él sabiendo que a minutos después o momentos después su vida estaba a punto de afrontar la muerte. No quedó registrada su oración, pero sí quedó registrada la actitud con la que él afrontó esta situación de crisis. Y nos recuerda a nosotros orar y dar gracias para reclamar esas promesas. Si Dios cuidó de Daniel e hizo una realidad el mandar a sus ángeles, puede cuidar de nosotros también y nosotros podemos reclamar esa promesa. Qué maravilla que podemos conocer a un Dios que no solo puede ser nuestro amigo, sino que tiene el poder de cuidarnos. ¿No les parece algo maravilloso? Los niños han escrito en esta cruz algunos mensajes de gratitud a Jesús y me voy a permitir leer algunos. Alguno de ellos escribió, gracias porque Dios cuida a mi abuelita. Gracias por darme una familia. Gracias Dios por tu paciencia y por tu perdón. Gracias Jesús por tu amor y tu cuidado, por los nuevos amigos que entregan su vida a ti y desean hacer tu voluntad. ¡Qué maravilla! ¿Desean lo mejor ustedes para sus familias? ¿Para sus hijos? Tomemos hoy la decisión de seguir practicando estos valores que fortalecen nuestra vida espiritual y también de abrir espacios en nuestra familia donde podamos no solo practicarlo el sábado, sino también entre semana, porque las relaciones se fortalecen con el tiempo, la dedicación, la convivencia. Y Jesús no es nada más alguien ahí muy lejano, no es una persona que está con nosotros en el día a día y esa relación la podemos fortalecer con esa atención, con esa convivencia y así poder reclamar sus promesas de cuidado.